Buenos días, otra vez, buenas tardes. Vamos a continuar con el foro virtual que ha sido hasta el momento un éxito según el número de personas que tenemos conectadas en todo el país. Vuelvo a presentar a la doctora Carmen Elvira Navia, la doctora Marisabel Navia, que no son familia, y a la doctora Evelyn Peckel sobre la infidelidad, a lo que ellas han dedicado buena parte de su vida y de su práctica psicológica a tratar este tema. Hemos visto distintos momentos en la infidelidad y estábamos, si nos hace Carmen Elvira una síntesis de a dónde entramos ahora. Pues estábamos en el momento álgido, digamos, de la destrucción cuando se descubre, y decíamos que en ese momento de estrés tan agudo, en donde el mundo se destruye de alguna manera, la gente hace muchas, llamémoslo, tonterías. Es decir, actúa en gran medida sin pensar, a veces después arrepintiéndose de lo que ha hecho. Sí. Yo he oído muchos de mis pacientes que cogen el celular y le dicen tome y llame ya a esta persona y le dice que no se van a volver a ver nunca jamás. Entonces esto es como un acto un poco intrusivo dentro de la intimidad. La otra persona claramente va y lo hace, pero sin querer, sin saber si quiere o no, sin estar convencido. O sea, y son actos porque la persona a quien le están siendo infiel empieza a atribuirse una serie de derechos que realmente dentro de la intimidad de la vida de la gente no deberían estar. Es decir, cada uno tiene derecho a su intimidad y puede que el otro haya cometido un acto muy atrevido frente a uno, pero esto agrega que entonces ahora el traicionado, comillas, que nos volvemos a decir palabras que no nos encantan, pero que hay que, para ilustrar, el traicionado comienza a actuar con una agresividad brutal frente a la persona infiel, y entonces eso también suma, entonces todo va sumando, todo lo que va pasando va sumando, hasta que ya cuando llegue la hora de arreglar las cosas, ya no es solamente que es que usted me traicionó y yo lo tengo que perdonar, sino las 500 otras cosas que pasaron. Sí, yo creo que allí es importante como, aunque sea un momento donde uno está casi que descontemplado, como que no tiene control, como que todo lo que le provoca es actuar, mostrar su rabia, mostrar su tristeza, seguir persiguiendo, querer que le demuestren la verdad, ¿sí? Echar a la otra persona. Es importantísimo como hacer, como jalar a la cordura en algún momento y saber qué es lo que uno quiere en ese momento. Que si quiere retener, pues habrá una manera de retener, que si quiere echar de verdad, pues echar. Entonces, digamos, en esos momentos donde está uno de verdad como que quiere mandar todo para el diablo, sí es importante invitar a la reflexión de qué es lo que uno pretende con estos actos. Y que en esos tiempos no se va a poder resolver, es decir, eso necesita un rato para que uno después de que pase esto pueda pensar. Y antes de poder pensar es mejor no hacer nada. Y poder pensar puede durar un rato largo. Pues es que las personas están iracundas una y la otra absolutamente angustiada de lo que va a pasar también, ¿sí? Y culpable. Entonces ahí no se piensa. Ahí no se puede. Aquí hace pregunta. Sí, en relación con este tema, Martín Bravo del público nos pregunta si se puede evidenciar que el infiel quiere mantener su relación de pareja y lo que puede llevar a la ruptura es el ser descubierto. ¿Y qué es lo que esto conlleva? Yo pensaría que eso depende, mejor dicho, que no es una generalidad. Que si el infiel no quiere romper con su pareja y que si después continuar siendo infiel. No, sí quiere continuar siendo infiel o quiere continuar con su pareja. Se puede evidenciar que el infiel quiere mantener su relación de pareja y lo que puede llevar a la ruptura es que esta persona sea descubierta. ¿Qué es lo que esto conlleva? Claro, es posible de alguna manera, mejor dicho, querer tener todo por debajo de cuerdas y que si lo pillan, así sea, mejor dicho, quiere tener la infidelidad pero debajo de cuerdas y que su pareja de verdad se mantenga, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que eso implica? Pues yo pensaría que es mantener un engaño, ¿no? De pronto, nosotros por nuestra edad fuimos criados dentro de una concepción de pareja que probablemente ahora esté cambiando, ¿no? Porque digamos, aunque uno habla mucho más del compromiso y la lealtad, yo siento que sí ha habido un cambio en las relaciones actuales donde hay un poco más de, no sé si es tranquilidad, lo pondría entre la permisividad o que
donde pueden caber otros dentro de la relación y que estas cosas no se vuelvan Pero tan eso es desastrosas. decir, hay parejas que lo hablan y lo arreglan, hay parejas que dicen nosotros somos abiertos y pero cada uno hace sus cosas. Pero no sé si eso es lo que está preguntando la persona o si lo que está preguntando es si uno puede seguir con su pareja y con su afer. Yo creo que una vez descubierto sí es difícil. Es bastante Sobre difícil. todo si la otra persona quiere o la otra cosa, porque se supone que son ocultas. Si tenemos una pareja abierta, yo sé que usted va a tener a alguien y yo también voy a tener otros ángeles, eso sí lo he oído que está pasando ahorita, pero creo que ninguno de los dos quiere saber del alguien del otro. Mientras no se sepa, pero ahí no sé. Digamos, se vuelve otra vez como un estado de negación de la otra persona, es decir, se hace como el tonto de alguna manera, pero hay muchas circunstancias que llevan a las personas a admitir esa Necesito. situación, por ejemplo, y algunas veces personales, por ejemplo, dependencias, razones de la relación, pero también, como lo decíamos en el seminario, hay culturales, es decir, hay culturas en las cuales eso es, digamos, esperable, de alguna manera. Sí. El autor de la pregunta está complementando, está mencionando que el infiel generalmente no quiere romper con su pareja. Lo que conlleva la ruptura es el ser descubierto. Y que si estos comportamientos los han evidenciado dentro de la práctica clínica. Claro, Que si de eso es eso evidencia es que clínica. estamos hablando. Ujú. De que, y es muy complicado, es decir, una persona que quiere seguir y tener y es descubierto, se le rompe la pareja generalmente. Claro. Otra cosa es que lo tenga oculto, no sé si vendría terapia de pareja y a qué vendrían, creo que tampoco se podría trabajar tanto, pero hay veces que yo creo que uno sí puede que esté trabajando con una pareja donde haya una persona, una tercera persona, y uno no sepa, eso puede estar pasando. Sí. Pero ahí yo sí señalaría una cosa que es como interesante y es que, me voy a poner de parte del infiel, es que se asume que el infiel, después de haber tenido a veces una relación muy significativa, en cuestión de 2 horas, ¿no? Sí, ya termina y no hizo duelo. Entonces, no hay espacio para esa persona para hacer ese duelo, a pesar de que su decisión sea decir adiós. Pero eso no es cerrar y decir ya se me despidió y no pasó nada. Y la expectativa de la otra persona es básicamente esa. Y creo que del entorno igual, es como si nada. Yo creo que una gran lección es que esto necesita tiempo para ser resuelto, muy tiempito, para que la persona resuelva si se quiere quedar o se quiere ir. Porque es que no es que llame y diga que no más porque la persona inmediatamente dijo yo quiero quedarme contigo, yo no me quiero separar de ti, pero de pronto pensándolo bien, de pronto sí. Es decir, esto necesita pensar. Como todos los procesos humanos necesitan pensar y reflexionar, y la gente actúa como loca. Habría que pensar en, digamos, puede que la pareja se abra en un momento determinado, pero de todas maneras también cabe la posibilidad de que se pueda reconstruir la pareja, Sí. que sería de lo que hablábamos en los siguientes capítulos, que es después de que nos han pillado, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es cómo se puede entrar al proceso de reparar, de perdonar, y si eso es posible, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Sí, muchas. Hay varias preguntas del público. Una en particular era sobre el tema que acabaron de tocar de las relaciones abiertas. Las llamadas relaciones abiertas implican infidelidad de ambas personas. ¿Sería posible establecer múltiples vínculos seguros con varias personas o es en realidad una situación de autoengaño? Pues a ver, yo creo que, digamos, no hay infidelidad en qué sentido, porque la infidelidad la hemos definido como la falta a un pacto de fidelidad, digamos. ¿Sí? En ese sentido, si el pacto no es de fidelidad, pues no hay ruptura del pacto, de ese compromiso, entonces no. Eso no quiere decir que, pues obviamente no habrá las reacciones de la infidelidad, pero obviamente hay otras reacciones que la gente cree que van a desaparecer, como los celos, El dolor. el dolor, y que muchas veces los tienen que reprimir, es decir, guardar, porque la decisión consciente es que aquí todo está bien y lo voy a compartir o nos vamos a compartir. Pero las personas terminan sintiéndose celosos. Yo, digamos, a mí no me ha tocado todavía trabajar con parejas que tengan esa dificultad, pero sí muchos jóvenes que de pronto tienen, no sé qué tipo de parejas formadas o cómo define esa pareja, pero sí que un fin de semana están con alguien y al otro fin de semana con otra persona y al otro con otro, y esa que estuvieron el primer fin de semana se está con otra, el segundo fin de semana. Estas cosas sí están sucediendo mucho,
pero lo que uno observa es que de dientes para afuera se habla como si fuera lo normal, lo que uno puede asumir, lo tranquilo, y eso es en parejas de muchachos que no son novios, simplemente, sí, pero que al final del camino el dolor que se genera en términos de si yo valgo o no valgo, si para qué medir eso con este, si ya está con otro, digamos, yo pensaría que el tipo de sentimientos que aparecen son parecidos a los que podrían aparecer en una pareja que tiene muchas parejas, pero que pues hay gente que tiene como más callo para resistir a eso, Yo diría tuve que una pareja no sabía cómo decir. donde había el acuerdo de ser abiertos pero de contarse. Y una de las personas de la pareja tuvo otra persona y no contó. Y lo que yo entendía de este paciente era que el dolor estaba dado por el no contar, no por el haber tenido el amor. Yo dudaba de eso, yo tenía mis inquietudes, es que te dolió, no la pregunta. Y nunca se supo, pero la afirmación era que el dolor estaba producido por la traición a la palabra, de que se iban a contar si tenían a alguien más y de que la persona no le contó. Entonces eso. A ese propósito, una de las personas aquí está preguntando cómo manejarlo de la sospecha en la infidelidad. ¿Manejarlo en la terapia o en...? No, con el otro, o sea, en la relación con el otro, cómo manejar la sospecha. Yo creo que en parte han contestado, pero igual creo que valdría la pena puntualizar. Antes de seguir también hay una continuación de la pregunta por parte de quien preguntó lo de las relaciones abiertas y es, pero en las relaciones abiertas entonces puede decirse que sí existe un compromiso o un pacto inconsciente de fidelidad. Es el tema de la fidelidad. Pues no sé si inconsciente, yo diría que es consciente porque se hace un pacto de verdad, verdad. Lo que creo que puede ser inconsciente es lo que se puede sentir frente a eso. Lo que decía yo anteriormente, uno puede asumir como de dientes para afuera, habrá gente que está convencida, pero uno puede asumir una cosa como diciendo, sí, listo, podemos hacer esto, pero no sabemos internamente cómo vaya a reaccionar esta persona y si realmente puede con los sentimientos que surgen a partir de eso. Pues es que y yo no diría que hay un pacto porque de fidelidad, no, lo que hay son de golpe reacciones que la persona no ha medido, deseos, por ejemplo, o el deseo de ser exclusivo, de tener una figura confiable con la cual contar siempre y a toda hora, es decir, sin compartir. Ese deseo es distinto de un pacto que se establezca en la pareja. Puede haber pactos inconscientes de ese estilo, sí, pero pues no sabríamos decirlo acá en esa pregunta, pero también añadiría que hay factores socioculturales, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos negar en dónde hemos sido formados. Hemos sido formados con la expectativa de una pareja estable, no para toda la vida necesariamente, pero por lo menos sí Uno a la vez. únicos, a la vez, sí, uno a la vez. Entonces, probablemente esto sea muy distinto en otras sociedades, definitivamente, pero no sabemos. Pero yo creo que sí están pasando, digamos, situaciones donde la gente tiene varias parejas, eso sí lo están haciendo, los jóvenes lo están haciendo. Pero creo que también lo que decía usted, no están midiendo bien lo que van a sentir al final, cuando ya sepan qué pasó, porque una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que realmente las personas sienten. Que es a lo que pienso yo que va, por ejemplo, el punto que la gente no termina la relación. Y entonces, ¿cómo va uno y compone qué es lo que nos toca a nosotros? ¿No? A nosotros nos llegan los pedazos del florero y camine, pegue, ¿no? Y camine, pegue, creo que es una parte que nos hace falta para, digamos, dejar algunas preguntas en el parqueadero, pero hablar un poquito de lo que significa la reparación y arreglar el famoso jarrón que se rompió y que mucha gente hace esa analogía. Es un jarrón que se rompió, que claro que sostiene flores y agüita y no se le resbalan, pero es un jarrón pegado. En muchas relaciones. Yo creo que debemos seguir a tratar de contestar la pregunta de qué se debería hacer en la época de la sospecha. Yo creo que en el libro queda muy claro y las tres somos como muy partidarias de no dar un consejo específico porque definitivamente uno podría decir lo que no es. Yo siento que es muy importante que uno conozca más profundamente cómo es esa persona, cómo ha pasado, qué es la relación antes de saltar a decir tal o cual cosa. Teóricamente, como en todas las cosas, uno dice, cuando uno se separa, rompa del todo, se ha dicho que así es, pero usted puede o no puede.
yo creo que sería, digamos, casi uno podría decir que mejor que no persiga, ¿no es verdad? Como que, ¿cómo hace para manejar esa sensación tan horrible? Pues conversando con las amigas o con los amigos, pero digamos toda esta parte de la persecución, lo que hemos visto tanto en las entrevistas como en el trabajo cotidiano en el consultorio es que termina uno sin saber la verdad, ¿sí? Entonces, de alguna manera tocará confiar un poco en ese reporte, que es el reporte que tiene uno sobre la mesa. Y uno ya verá si con ese pedazo de reporte que tiene sobre la mesa es capaz de vivir o no vivir, ¿sí? De mantener la pareja o no mantenerla. Pero lo horrible de la sospecha es que la certeza no va a haber. Entonces, es como una decisión que uno tiene que tomar, como con todas las decisiones difíciles de la vida, y es, sigo para adelante a pesar de esto, me aguanto esto, me siento que me humillaron, si me quedo callada o si digo me siento con control. Muchas veces en esa perseguidera lo que hay es como unas ganas de tener control sobre la otra persona, que no se va a lograr. No sé Pues si Carmen piensa yo creo que la sospecha, una vez digamos disparada, la sospecha hay que resolverla. Es decir, es muy difícil distraerla. Siempre va a haber hay una clave que devuelve y dispara toda la angustia. Si me dicen recomendaciones, pues yo le llevo a las personas, digamos, cuando las recibo en ese periodo, fuera de acompañar, porque yo le da a uno ganas de ser detective y buscar la mejor evidencia, pero no puede, porque además uno como terapeuta esa no es su labor. Pero sí puede comprender el desespero de esta persona por tratar de entender de lo que pasa, pero también debe preguntarse la persona si quiere realmente descubrir. Porque lo que yo he notado es que las evidencias están, de golpe lo que no se quiere es admitir la evidencia. Entonces, yo creo que lo llevaría también a preguntarse, dígame si usted quiere realmente, ¿y qué va a hacer con esa información? Asumamos que va a ser infiel, ¿qué va a hacer? Pensemos, ¿sí? Creando escenarios, o quiere guardar esto. Que eso es lo que yo pienso, es decir, para no tener que Sherlock Holmes y contratar a los estos y coger el celular y hackear y todas estas cosas horribles que después encima de todos los perdones se suman también, es asumando, asume, usted está bien, entonces ¿de dónde saca sus evidencias? Bueno, entonces usted asuma que esto sí está pasando y váyase con eso a ver y de pronto confronte y diga, mire, yo sé que esto es cierto, arreglémoslo. Y ver a ver, es decir, porque también aparece ahí el tema de la verdad, que es como otra de las preguntas que nos hacían el otro día. ¿Cuánta verdad es necesaria cuando hay que saber una verdad? Pues, sí, yo tuve algo con alguien, fin, punto final a la conversación, porque la gente además empieza con las preguntas, no solo en las sospechas, sino cuando ya se sabe y el tsunami, entonces usted qué hizo, dónde hizo, cuándo hizo, cómo se vio, hace cuánto tiempo. El tema del tiempo es muy importante porque la gente no es lo mismo, y eso sí creo que no lo es, una relación de una noche, yo que sé, en un viaje, en un curso de actualizaciones y en un hotel y no sé qué pasa a veces, y entonces conoce a una persona y otra cosa es una affair que es una cosa que dura bastante tiempo, que tiene como una relación, pero sea lo que sea, váyase con su verdad, sin necesidad necesariamente de andar por ahí con los hackers, pues no sé. Ahí veíamos que hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Digamos, para los hombres, si la mujer había tenido una relación sexual, ya es solo infidelidad, ¿sí? Total. Para las mujeres, si había una relación emocional del hombre con otra persona. Entonces, digamos, a partir de estas historias que también tienen que ver un poco con el género, pues también hay unas maneras diferentes de manejar las cosas, ¿no? A propósito de estos tipos de comportamientos de infidelidad, nos pregunta el público que si filtrar es infiel, ¿dónde está la diferencia entre los actos normales con una persona y los actos que de verdad cataloguen como infidelidad? Yo creo que para eso no hay norma. Desde la definición de infidelidad, como la hacíamos en el libro, no hay una norma. Para ciertas personas ya flirtear es ser infiel. Eso depende de cómo define la pareja las cosas y cómo lo siente la otra persona, ¿sí? Y un poco así lo definimos en el libro, digamos, no, es decir, establecer un estándar es plantear la regla,
Y hay personas que sí, flirtear es infidelidad y los otros solo hasta que tienen un romance de larga duración. Entonces ahí sí varía. Pero en todos lo común es la presencia del engaño. Sí. Se ha faltado un compromiso que se ha hecho. El flirtear, no sé, porque el flirtear eso a veces lo hacen delante Pues de para otro. ustedes, No, entonces si se hace delante del otro no hay engaño, está presidente, claro, no sé, pues como cuando uno ve que el otro está flirteando, pues claramente lo ve ahí de frente, entonces no es que lo estén engañando, sino que Sí, están generando amenazas sí, a la relación. claro, entonces es todo ese tema también de los celos, que ese es asunto para un próximo foro, los celos, es distinto a la infidelidad, ¿no? Pero van acompañados muchas veces, Sí, total. porque muchas veces los celos sí, aparecen en el después. Igual, este después es precisamente por lo que bastantes personas nos están preguntando en términos coloquiales. ¿Y qué hacer con la tusa? ¿Qué hacer con este después? ¿Cómo proceder una vez ocurra este evento de infidelidad? Que es un tema que ustedes tratan en su libro. Bueno, un primer paso es no actuar antes de pensar. ¿Sí? Entonces, no actuar en calor, porque no venir a intenso dolor, porque ahí se cometen muchos errores. Entonces, hay que dar un tiempito, algunas veces más, otras menos, para empezar a decidir. La primera decisión es: ¿sigo o no sigo? ¿Perdono o no perdono? ¿Reparo o no reparo? Y ahí Eve tiene un cuadrito muy interesante de 4 caminos posibles y 4 resultados. No, pero eso van como después, porque yo creo que inclusive el sigo o no sigo también es una pregunta que se irá contestando con el tiempo. Uno puede saber ya hoy que yo quiero seguir, y yo digo eso, pero de pronto en el recorrido que tenemos que llevar, y eso depende de cómo ha sido la relación, si fue, por ejemplo, de verdad una fe de larga relación, donde hubo cariño, amor, intercambio de cosas, en fin, y hay un conocimiento sobre eso, pues sí, hay que tratar de controlarse, que eso yo no sé si, pues mejor dicho, lo que sea para controlarse, de agüita de tilo, respirar, yoga, bueno, todo lo que uno pueda echarle mano. En la parte de la reparación yo lo que tengo es como unas instancias, uno es perdonar, yo perdono al otro, yo me perdono a mí mismo si yo soy el que, digamos, el que cometí el affair, el otro me perdona y el otro se perdona porque muchas veces las personas salen a deber. Yo tuve una vez un caso donde la señora llegó con la mea culpa cuando el señor le fue infiel a ella llegó al consultorio con la mea culpa. Entonces esas cosas son como muchas instancias y yo creo que si uno logra separarlas es yo perdono y yo me perdono, el otro se perdona y perdona al otro, yo reparo y el otro me recibe la reparación, que es el perdón y la reparación hay como varios momentos, porque muchas de las veces, muchas de las cosas que hemos visto también es de que después de que ya pasó, entonces la persona que fue infiel quiere como pasar la página, ay, pero camine, ya yo le pedí perdón, ya le mandé unas florecitas, ya hablamos, camine, no friegue tanto, borrón y cuenta nueva, pase la página. Y la otra persona está apenas tragándose el sapo y va por acá el sapo y no puede esperar a que la persona como que se acabe de tragar el sapo y pueda ver si quiere perdonar o no. Y resulta que, ¿qué quiere decir tragarse el sapo? Es llorar la pena, es de pronto en un buen momento, porque hay unas parejas que de pronto se alborotan en la sexualidad y en recuperar eso que se perdió, entonces se van a bailar y en la mitad del baile, entonces el otro piensa, y bueno, con esta o con este también habrá bailado, y pim, ¡pum! Se acabó el rato. Se acabó el rato, se acabó el momento, se dañó la noche, o están en la mitad del sexo y pasa lo mismo. ¿Cómo sería que habrá hecho con el otro y tú? Se acabó la noche. Entonces hay que tener como una paciencia y una cosa de desarrollar contacto con el otro, una empatía real y humana respecto a la vivencia del otro y a la vivencia de uno mismo. No que pues el que tiene los derechos se va a cobrar eternamente, ¿no? Entonces, como usted me hizo este daño, yo nunca, y así le diga que lo perdoné, no lo perdono. Es una instancia compleja. Yo creo que allí habría que hablar como de tusas distintas, porque la pregunta tiene que Pero quisiera, porque hablamos de perdón y reparación, es porque hay una herida, ¿sí? Es decir, algo se rompe la estima, se rompe la sensación de control, la confianza, ¿sí? Esa sensación de apego, de base segura, todo eso se rompe ahí. Y por eso entonces la gente se siente herida, ¿sí? Dolida, como si le hubieran clavado un cuchillo. Y otra persona se vive como usted me hizo daño, por eso es que hablamos de perdón y reparación. Ahí el público está comentando directamente que, sin embargo,
es posible que la reparación y el perdón lleven un tiempo considerable. Claro, Sí, mucho, sí. mucho. Y allí en el libro hablamos, por ejemplo, de lo importante que es que la persona que ha sido infiel sepa reconocer de verdad, lo que hizo, ¿no? Porque generalmente por evitar el dolor o evitar tener que asumir la responsabilidad o porque está uno con culpa, entonces trata de hacer pasar eso, sí, perdóname que metí la pata y ya, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante esa parte como de una concienzudo pedir, una pedida de perdón concienzudo, o sea, sí de verdad estoy mal, estoy arrepentido, hice daño o estoy arrepentida, sí, digamos como que para que empiece ese proceso es importante también pasar por distintas etapas, ¿no? Entonces, digamos, la tusa, como la hablamos cotidianamente, pienso que es un dolor de lo que hablaba Carmen Miguel, es un dolor horrible. Y esa tusa, pues yo creo que no se quita si no hay un proceso de perdón y de reparación, ¿sí? Y como hablaba Evelyn, el perdón también es a uno, ¿no? Porque muchas veces no es solo que venga a decirme a culpa, sino que uno dice, porque el otro se la haya asignado, ¿no? Como que es que usted nunca quería estar conmigo, que usted siempre estaba por fuera, que usted no, bueno, sí, sino que uno mismo en el fondo, cuando reflexiona sobre todas esas cosas, también le cae agüita ácida y uno se da cuenta que es que de pronto no estaba tan querida, o de pronto estaba muy callejera, o de pronto, entonces digamos, para poder consolidar ese proceso hay que arrancar con una parte donde uno de verdad se arrepienta del otro y empezar a crear la confianza y a perdonar al otro y perdonarse uno mismo. Y esa creada de confianza sí que se demora, porque cualquier actico chiquitico que pase es vuelto a tener, digamos, es vuelto a meter dentro del mismo paquete de la mentira, la deslealtad, el rompimiento de la confianza. Es que hay que reconstruir una cosa que se destruyó y eso toma tiempo, no solo tiempo, sino también muchas acciones mutuas para reconstruir la confianza. Entonces la confianza no se gana como, sí, llamando 80 veces, pues necesita que llame 80 veces y corroborar, pero paulatinamente ir soltando, pero necesita que le estén diciendo sí voy a estar ahí. Entonces hay que reconstruir nuevamente esa sensación hasta que la persona, digamos, logra recuperar esa sensación de predictibilidad y de, pues digo, confianza y seguridad. Y eso se toma mucho tiempo, ¿no? Porque además los tiempos pueden ser distintos, ¿no? La persona puede sentir que ya hizo suficiente para reparar y la otra persona necesita más tiempo, entonces es un escenario complicado. Ahora, puede haber escenarios en donde no se perdona, puede haber escenarios, es decir, si hacemos el cuadrito perdona y repara, perdona y no repara, existe eso también, existe también no perdona y repara, o sea, una persona que está constantemente tratando de hacer que el otro lo perdone y no perdona, y él no repara y no perdona, cuando uno dice aquí sí podríamos apagar y vámonos, ¿no? En estas otras dos de no perdona y repara, o de perdona y no repara, pues el escenario no es tan sano. El escenario más sano que tenemos en pareja sería el perdona y repara. Y eso implica realmente una cosa de conexión con el otro y de paciencia y de espera hasta que se le pase todo. Un elemento importantísimo de eso que se nos olvidó tener en cuenta dentro de esas cosas que nos pasan para poder ser infieles y es la rabia. Y resulta que esa rabia generalmente se vuelve como a ver, se la hago al otro porque me la hizo a mí. Digamos, sí, la venganza tiene mucho que ver en ese proceso de perdón y reparación. Yo creo que es muy importante mirar a ver cómo está nuestra rabia en ese momento en que decidimos volver o irnos de nuestra pareja. Y la rabia juega un papel fundamental. Y saber si nos estamos quedando sin reparar al otro. También. A veces pasa eso también. Sí, viendo que aquí hay dos términos claves que están desarrollando, perdón y reparación. ¿Qué significa bien cada uno de estos? Explorarlos, por ejemplo, ¿es diferente la reparación a la sanación? ¿Qué significa la reparación específicamente? ¿Y cómo se logra cada uno de ellos? La reparación es algo que ya, según lo que yo entiendo, una reparación es algo que es una persona sobre otra. Yo reparo sobre otro. La sanación es lo que la otra persona sana dentro de sí misma. Creo que son dos actos que pueden ser diferentes.
Pero bueno, también, El perdón fundamentalmente es de poner rabia, ¿sí? Es en últimas soltar una rabia que llevaría, como dice Marisabel, al cobro perpetuo y a la venganza sistemática. Entonces, la persona que se venga todo el tiempo está enganchada. o que cobra. O que cobra, pues, o que está, sí, que le cobra, hay muchas formas sutiles de cobrarle al otro el haber sido infiel, o bueno, a veces no tan sutiles. No, casi no son sutiles. Más bien poco. Pero allí la persona sigue enganchada en esa rabia y no ha podido soltar. El perdón, que a eso también es importante mencionarlo, a las personas les da mucho miedo en la palabra perdón porque dicen que perdonar es olvidar. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar, es que algo que pasó, se admite que pasó, pero ya no me causa el mismo dolor. Hay un responsable, ¿sí? Pero yo no me voy a sentar a culparlo de manera sistemática, sino que le permito reparar, ¿sí? O si no, romper con la persona, es decir, dejar atrás de alguna manera. Y la sanación puede ser similar, y esto es como después de una herida, queda ya neutro, es decir, afectivamente ya no despierta ninguna emoción significativa. O no tanto Ahora, dolor. hablando de perdón y de reparación, aún si la relación se rompe, yo creo que es importante hacer esos procesos. Sí. Porque si la relación se rompe y yo no perdono, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son no sé qué es. Es decir, ahí empiezan como esas construcciones mentales de lo que es la vida amorosa, y así yo no siga con el otro, cargo con eso. Me fueron infieles y entonces yo toda la vida pienso que eso va a pasar. Allí Sobre es eso hay importante dos- una cosita y es que se nos olvida, mejor dicho, hay un mito urbano donde pensamos que si perdonamos o reparamos no la van a seguir haciendo. Entonces, digamos, muchas de las personas, así digamos como desde su afecto quieran perdonar, se mueren de pavor de que si perdonan y dice aquí, bueno, hablamos esto, vuelva a la casa, volvemos a vivir, ensayemos todo eso, le vuelva a pasar. Entonces, muchas veces se mantienen sobre la rabia y sobre la indiferencia mostrada o, digamos, Y a veces pasa también que perdonan y se las vuelven a hacer, como dice usted, Claro, es decir, claro. vuelve y pero pasa. no Hay necesariamente. hay dos preguntas que tienen que ver con eso, que me hace una persona que es, ¿cómo identificar que la persona que ha sido infiel realmente se encuentra arrepentida? Que creo que tiene que ver con eso. Y la otra, ustedes la han mencionado ya, ¿cuánto tiempo requiere reconstruir la confianza? Y complementando ahí otra pregunta del público, y es que de la práctica clínica, ¿es un trabajo individual o de pareja? Okay. Tanto el Pues, proceso de perdón y el de reparación. Pues puede ser individual o de pareja. En pareja yo creo que debería ser en pareja. Digo en pareja o individual porque depende de si la pareja sigue, ¿cierto? Porque si la pareja definitivamente no quiere seguir, probablemente las personas lo hagan a nivel individual. El tiempo, bueno, eso la gente puede durar meses, años. Obviamente no es necesitar al terapeuta años, sino en ir reconstruyendo esa confianza y les van quedando, digamos, pequeños signos de desconfianza, pero más, pues yo no daría, no sé si al año, no sé si daría un tiempo así. Es como un punto en donde se dan cuenta que confiar es algo que yo les digo, confiar es algo que usted da, le gana el otro, se gana la confianza, pero usted le otorga la confianza también, es decir, usted suelta y cree en la otra persona, porque también se puede volver ahí una cosa de mostrar infinitamente. Ahora, garantías de lo que pregunta Rebeca sobre la garantía de que el infiel esté arrepentido, pues mire, primero garantías no hay de nada. Podrían estar engañando a otros, eso sí, pues eso siempre puede pasar. Pero yo creo que una parte de eso sí tiene que ver con lo que uno conoce a su pareja y con lo que en los años o en los meses o en los tiempos que se han ido desarrollando, que se ha ido desarrollando la relación, se va armando, de manera que yo creo que uno tiene que poder saber si sí o si no, siempre y cuando no esté tan sesgado por sus propios celos o por su dolor o por esta cosa de que de verdad no quiero y no quiero y no quiero entregar y confiar de vuelta, entonces puedo ver lo que no está. Pero así que uno tenga una firma garantizada de yo
ya yo sí te estoy reparando y yo ya no estoy. Pero si hay Yo signos, pensaría que Hay digamos indicios, ¿no? hay indicios de, digamos, la gente más clara, la gente que contundentemente envuelve a la pareja, la persona que no duda, la persona que no se desaparece nuevamente. Es decir, realmente hay unos indicios que le dicen a uno, esta persona está ahí. Sí. Probablemente hay mayor confianza, por ejemplo, y mayor sensación de que hay un arrepentimiento real si la persona no está descalificando el sufrimiento del otro, sino que puede entender, que acompaña de alguna manera. Esos son signos que pues se nota que está arrepentido o arrepentida y tratando de reparar de alguna manera. yo creo que también a nivel personal es importantísimo no solo si la pareja va a seguir o no va a seguir o si van a seguir en terapia o no. Yo creo que como ser humano es muy importante no quedar uno cargado de rabia y de resentimiento, porque eso lo sigue atando de una manera muy aburridora a la otra persona. Y que al final del camino también uno tiene que tomar una decisión como persona de si uno quiere seguir, si quiere ser una persona confiada y saber dónde se relaciona y con quién se relaciona, o si de allí para adelante va a seguir desconfiado y cómo le va haciendo desconfiado en la vida, ¿no? Yo creo que todas estas cosas, como decimos también, es muy difícil como poder mirar más allá y decir si después de una infidelidad uno aprende. Sí, pero sí, también como en cualquier otra crisis hay procesos que sirven para reflexionar sobre la vida y lo que uno quiere ser como persona, como pareja, como ser humano, ¿no? Y yo creo que al final del camino eso es lo que debe primar, con terapia o sin terapia, porque digamos, hay gente que puede llegar a terapia, hay gente que no y le toca pasar por todo este proceso solo, o con los amigos, o con el sol, la luna y las estrellas, y de alguna manera también eso es válido, ¿no? Uno aprende con el tiempo que pues la terapia es una delicia porque tiene la posibilidad de conversar con un otro que le oye todo, que lo ayuda a pensar, que lo acompaña, pero pues también hay otras cosas dentro de la vida que Como le el permiten. libro que está ahí, Ah, para como que lo cojan. Pues eso era uno de los objetivos. Sí, claro, sí. El objetivo principal era ese, como que esta cosa que hemos aprendido le pueda llegar a todo el mundo sin que tenga que ir a terapia. Vamos a atender unas dos últimas preguntas por parte del público antes de terminar. Entonces, nos está preguntando una persona, ¿qué sucede si se hace todo este proceso? Reparación, perdón, reconstruir la confianza y nuevamente la pareja reincide. Volvemos a ¿Qué pensar ante el dicho popular? El infiel nunca deja de ser infiel. No es cierto, pero sí puede pasar. Sí. Yo he tenido casos, es decir, por ejemplo, hace poco recibí una persona que no hay tercero malo y ahora sí rompió su pareja. Finalmente, después de 3. Pero confió y volvió a entregarse y volvió a seguir. No es que el infiel nunca debe ser infiel. Yo creo que la infidelidad no siempre es algo característico de la naturaleza de la persona. También puede ser accidental, también puede ser situacional, puede Una ser búsqueda constante búsqueda que de también cosas, pero puede no ser constante. Puede ser algo que pasó una vez y no vuelve a pasar jamás. Hay muchos de esos, o sea que no es que el infiel siempre va a ser infiel, eso es falso. Pero puede ser que haya infieles que sí van a seguir siendo infieles y garantía de vuelta no hay nada. Es precisamente cómo se da la relación, cómo se da el proceso. ¿Qué pasa? Realmente hay un cambio en la pareja, hay un cambio en la persona. Al fin de cuentas es preguntémonos nosotros quiénes somos y qué queremos y qué estamos haciendo en este mundo. Pero también es volver, digamos, reconstruir a una pareja después de la infidelidad, también es apostarle a algo. Y sí, esa es una duda de las personas constantemente es, ¿y cómo hago yo para prevenir que esto no me va a pasar? Y no hay nada, es como aceptar que es un riesgo que uno asume, lo mismo que el primer día que se unió con esta persona. Siempre hay un riesgo. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en ese riesgo, sino que se elimina hasta que se hace más evidente. sí. Sí. Una última. Sí, correcto. Bueno, estas son dos medios separadas, pero es una última pregunta y es, ¿cómo determinar que mi pareja está de verdad arrepentida? ¿Y a qué se debe que algunos pacientes manifiesten sentirse infieles a pesar de consentir el ingreso de un tercero en una relación de dos? Son dos temas separados, entonces... Esa No, última déjame no que la voy a repetir. La primera ya la contestamos, contesté. ya Rebeca la había dicho, que es cómo saber que se arrepiente, pues. Y la segunda, ¿a qué se debe que algunos pacientes manifiesten sentirse infieles
a pesar de consentir el ingreso de un tercero en una relación de a dos. Es decir, acepté la poligamia, pero aún así me siento infiel. Pues yo creo que ya había como una, Me siento como que uno infiel está porque me abierto, siento ¿no? No me siento No, está abierto en el sentido de que está pensando de una manera, pero está sintiendo de otra. Era lo que decíamos nosotros con las relaciones, o lo que decía yo cuando hay relaciones, muchas relaciones al mismo tiempo, ¿no? Pero que una persona se describa como infiel, pues yo creo que habría que precisar cómo se define esa persona. Es como mejor dicho, ¿qué significa para esa persona infidelidad? Porque infiel puede ser cualquier cosa, con lo que hablamos, desde el coqueteo hasta acostarse con un otro habiendo tenido una relación de compromiso. Y entonces, es que usted puede pactar lo que quiera con el otro, pero también usted pacta con usted mismo. Entonces, cuando esta persona dice estoy siendo infiel, aunque se toque que se podía ser infiel, pues algo le está pasando por dentro. Hay que redefinir, ¿no? Esa persona se siente culpable. Se luego siente tendría que culpable mirar sus- a pesar de, porque es que la licencia, por eso decimos, el compromiso en la infidelidad es con uno mismo, la ruptura es con uno mismo. Entonces, pues aquí tú puedes armar cualquier película de vamos a ser abiertos, pero sentir lo que sientes, y entonces toca preguntarse. Bueno, pues todas las observaciones de la gente que han estado conectados son magníficas. La gente dice que repitamos este tipo de eventos que son muy importantes para todos. Yo quiero aprovechar para indicarles que los dos libros de ustedes, Las trampas de las relaciones y las experiencias y vivencias de la infidelidad, están en la página. Allí están descritas las maneras como lo pueden adquirir, por efecti o consignando o escribiéndonos directamente a gestión@californiaedit. Todo eso está, toda la información está en la página, basta con que miren un poquito. Como insistí al comienzo, es el primero de muchos. Yo creo que en la medida que nos vaya bien vamos a seguir. Y finalmente, pues quería agradecerles a las tres autoras que nos han dado su tiempo, su energía y su compromiso con esto para seguir adelante, y veo que ya estamos vendiendo algunos libros y de todas maneras lo más importante, que van a ser leídas ustedes y escuchadas. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Yo creo que esto